Digiere nada por vía oral y tiene fiebre. Está letárgico, está hipotenso, como ven ahí, taquicárdico. Y el flujo urinario, la diuresis está reducida, como ven ahí, está oligúrico. Al examen laboratorial tiene un poco elevado el potasio, está reducido el bicarbonato, tiene elevación de la creatinina y la urea. La bilirrubina está aumentada relacionada a su cirrosis y tiene también leucocitosis. ¿Okay? También se ha hecho una prueba, como están viendo ahí, que es el PENA. Ustedes están viendo ahí que el resultado es de 0,19 y tiene proteínas en la orina. Se le hace una ecografía renal y el único dato que tenemos aparte es de que su creatinina previa era de 0,9 miligramos por decilitro. Muy bien. Entonces es un caso clínico amplio, podemos acá deducir varias cosas, pero como estamos hablando de insuficiencia renal aguda, evidentemente lo identificamos porque tiene elevación de la creatinina, ¿cierto? ¿Por qué tiene insuficiencia renal aguda este paciente? Miren, yo podría poner un diagnóstico diferencial. Uno podría ser que plantee porque tenga isquemia. ¿Por qué puede tener isquemia? Porque el paciente ha estado con vómitos, miren, no ingiere nada por vía oral, está hipotenso y está con la diuresis reducida. O sea, podría estar deshidratado hipovolémico y podría yo estar frente a la insuficiencia renal aguda isquémica, que además será más frecuente. Otra causa es nefrotóxica. ¿Por qué? Porque recibe quimioterapia el paciente y algunos medicamentos que pueden ser nefrotóxicos. Otra posibilidad es que tenga insuficiencia secundaria a la sepsis. ¿Por qué tiene sepsis? Porque uno que tiene fiebre, tiene leucocitosis, o sea, ya aquí nada más y con la taquicardia tiene respuesta inflamatoria, y un paciente que tiene cirrosis se puede descompensar con comorbilidades, intercurrencias infecciosas. Otra es de que la cirrosis a veces produce problemas renales, y esto se le llama síndrome hepatorrenal. Y finalmente podría hasta decir de que la insuficiencia renal podría ser porque tiene una glomerulopatía, como vimos en la clase pasada. ¿Y por qué razón? Porque tiene proteínas en la orina. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el riñón es vulnerable a múltiples tipos de insultos, isquémicos, nefrotóxicos, por sepsis, etc. ¿Okay? Y nosotros, digamos que tendríamos que diferenciar. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en esta clase en la insuficiencia renal aguda más frecuente. ¿Cuál es? La isquemia, ¿no? Que básicamente se asocia a la necrosis tubular aguda. Entonces, primero, la definición de insuficiencia renal aguda. El riñón, dentro de todas sus funciones, la que nos interesa es la del filtrado glomerular, y justamente cuando se reduce el filtrado glomerular es de que nosotros identificamos a la insuficiencia renal aguda, ¿no? Si revisamos bibliografía pasada, cada autor en cada revista, publicación, colocaba su definición de insuficiencia renal aguda, refiriendo de que cuando la creatinina se incrementa 2 veces su valor, más de 0,5, etcétera, etcétera, etcétera. Pero actualmente, ¿cuál es la definición? Esta de acá, que está ya desde el 2012 y es la que rige actualmente. Se define como el incremento de la creatinina por encima de 0,3 miligramos por decilitro, ¿no? De preferencia, para esto yo tendría que compararlo con el valor previo, como tenía el caso clínico, que sí teníamos ese dato. ¿Okay? Entonces, el incremento de este producto nitrogenado o la reducción de la diuresis me permite llegar a la definición de insuficiencia renal aguda. ¿Okay? ¿Cuáles son las causas? Pueden ser tanto prerenales, renales o postrenales. Prerenales se refiere a todo el volumen que normalmente la oferta llega hasta el riñón, ¿no? Entonces, si se reduce el volumen circulante efectivo, eso va a generar causas prerenales. Si el corazón tiene insuficiencia cardíaca y levita menos, también puede producir causas prerenales. Si la arteria se tapa o se estenosa, también puede producir causas prerenales. Y hay algunos medicamentos que también van a afectar la hemodinamia, reduciendo la perfusión renal. Por eso se le llama prerenal. Postrenales son las causas más bien obstructivas, que pueden ser por cálculos, tumores, estenosis, todo esto puede ser causas postrenales. Y de las causas intrínsecas es todo aquello que compromete directamente el parénquima renal. ¿Qué tenemos sobre el parénquima renal? Vasos, glomérulos, intersticios y el túbulo. ¿Ya? Entonces, y de esto hemos dicho que lo más frecuente es el daño isquémico, que en efecto es un daño tubular. Entonces, nuevamente repito ahí están las tres causas. ¿Okay?
todo aquello que reduce el volumen circulante efectivo, por ejemplo, cuando hay la primera etapa de una hipovolemia. ¿Eso qué va a producir? Causas pre-renales. Causas que comprometen intrínsecamente el parénquima renal. Podría ser vasculitis, podría ser una glomerulonefritis, podría ser una nefritis intersticial, pero la más frecuente, ¿cuál es de insuficiencia renal aguda? La necrosis tubular aguda, o sea, por daño tubular. ¿Okay? Y de esto hemos dicho que lo más frecuente es la causa isquémica. La nefrotóxica puede ser tanto exógena como endógena. Exógena, acá están los aminoglucósidos en contraste. Y la endógena, más bien puede ser por el depósito de algunos pigmentos, proteínas animales que se forman en el organismo, cristales. Y las porrenales, causas porrenales de falla renal aguda es por ejemplo, en el varón, una hiperplasia prostática, ¿cierto? Que genera obstrucción. En una mujer, si tiene una neoplasia uteroanexial que genera obstrucción de los uréteres de su implantación vesical, también va a generar causas porrenales de insuficiencia renal. Hablemos de la más frecuente, la necrosis tubular aguda. ¿Cuál es la fisiopatología? Hay daño tubular, hay injuria endotelial y hay inflamación, que es común, ambos procesos. En injuria tubular decimos que hay un proceso que se llama backleak y el otro que es obstrucción tubular. Y la injuria endotelial finalmente me lleva a la vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, habrá más hipoxia y la hipoxia daña más el túbulo y agrava estos mecanismos. Todos estos factores, tanto del daño tubular como endotelial, van a reducir el filtrado glomerular. Entonces, acá lo explicamos. Miren, ¿qué pasa cuando hay isquemia? Cuando hay hipoxia. ¿Qué es lo que va a pasar con el túbulo? Como están viendo acá, se va a empezar a desorganizar. Algunas células se esfacelan, se pierden, ¿cierto? Entonces, al perderse estas células, ¿qué es lo que se va a producir? Lo que están viendo acá al costado, este conglomerado de células desprendidas, esfaceladas, va a generar una obstrucción, ¿cierto? Ahí está un mecanismo de obstrucción tubular. Si hay obstrucción a este nivel, ¿qué es lo que va a pasar al nivel preobstructivo? Se va a incrementar la presión a nivel de la luz tubular, a este nivel, ¿cierto? Y al incrementarse la presión a este nivel, digamos, como consecuencia de la obstrucción que estaría acá, va a empezar a fugar el líquido desde aquí, desde el fluido tubular hacia afuera, o sea, hacia el intersticio. Entonces, esta fuga de líquido, que ocurriría acá por el incremento de la presión por estas zonas denudadas, es lo que se le llama el mecanismo de backleak, ¿no? Que no tiene una traducción exacta en castellano, o podría entenderse como la retrodifusión, ¿cierto? Muy bien, entonces esta salida retrógrada de líquido por el incremento de la presión es lo que se llama el backleak, ¿no? ¿Y a dónde va a salir? Va a salir al intersticio, aquello que está entre el vaso sanguíneo y el túbulo, acá, entre la red capilar peritubular y el túbulo, y en este intersticio va a generar a su vez edema, ¿cierto? Entonces, al edematizarse el intersticio, eso va a ocluir más la red capilar peritubular y va a agravar la hipoxia, ¿ya? Entonces, al final, tanto la obstrucción tubular y el backleak agravará también la hipoxia. Entonces, al final, ambos procesos están relacionados, el daño tubular y el daño vascular con vasoconstricción e hipoxia. Muy bien, ¿qué otros cambios se describen? Fíjense, acá tienen la irrigación y la perfusión de la nefrona. Tienen para recordar la corteza, la medular externa y la interna, que se va reduciendo progresivamente el flujo de sangre. Y fíjense que a este nivel entre la corteza y la medular externa, o específicamente acá en la medular externa, justamente coincide con qué segmentos tubulares, con los segmentos del túbulo proximal, ¿cierto? Con los segmentos S3 del túbulo proximal, que es la porción recta, y la rama ascendente gruesa vestigial, ¿no? Entonces, estos segmentos tienen alta actividad metabólica, tienen gran número de mitocondrias y por lo tanto son sensibles a la hipoxia. Entonces, este segmento medular externo es altamente sensible frente a la deprivación de oxígeno y ahí es donde se va a hacer más elocuente la injuria tubular. Entonces, hay un flujo sanguíneo mayor en la corteza, menor en la médula, mayor oxigenación en la corteza y menor en la médula, pero cuando se produce isquemia, se supone que el flujo sanguíneo se redistribuye. Aumentará compensatoriamente la corteza y en la medular interna, pero no así en la medular externa. Entonces, por esta razón se compromete y hay injuria tubular. Como ven acá, este es el flujo normal, mayor en la corteza, en la médula externa, menos en la
interna, y cómo se redistribuye después de un insulto isquémico, se incrementa más a nivel de la medular interna en forma compensatoria, pero no se logra esto en la medular externa. ¿Y qué factores influyen para que haya esta menor deprivación de circulación? Cuando hay hipovolemia, se activan vasoreceptores. Si la hipovolemia es intensa, desde la angiotensina 2, la noradrenalina y la vasopresina, se van a favorecer su tono vasoconstrictor, ¿cierto? Y al vasoconstreñirse va a comprometer no solo la arteriola eferente, sino también la arteriola aferente, ¿cierto? Y por lo tanto se reduce el flujo sanguíneo y el filtrado glomerular. ¿Ok? Entonces hay cambios a nivel también del endotelio, se altera la capacidad de la microcirculación reológica, se favorece también la expresión de algunas selectinas, y ya van a ver que esto se va a relacionar con el mecanismo proinflamatorio. Hay un aumento del tono vasoconstrictor, miren, predominan todos estos vasoconstrictores, la endotelina 1, la angiotensina 2, la adenosina, y reduce más bien los que son conocidos como vasodilatores, como la acetilcolina, uracilina y oxidona. Sin embargo, fíjense que si bien se reconoce este mecanismo, cuando se ha tratado experimentalmente de darle sustancias vasodilatadoras a los pacientes que tienen necrosis tubular aguda, no se ha mejorado en cuanto a su tratamiento. ¿Eso qué significa? Que nosotros no podemos aislar la fisiopatología solo a un fenómeno de vasoconstricción, ¿cierto? Sino, como estamos ya diciendo, también hay injuria tubular y hay un mecanismo proinflamatorio. Muy bien, de lo que decíamos como consecuencia de la hipoxia, ¿qué es lo que va a pasar en el tubuli? Todo lo que están viendo acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto de acá? Miren, acá tienen el tubuli bien organizado, miren el normal, tienen su microvellosidad, expresa algunas moléculas de adhesión que son las integrinas, tienen sus bombas, la de sodio, potasio, ATPase, la base, y cuando se expone al insulto isquémico, ¿qué es lo que pierde? Pierde el borde del cepillo, pierde integrina, como están viendo acá, se pierden las bombas de 3-sodio potasio ATPasa, y como consecuencia de esto, al perderse las integrinas y la adhesión, se va a esfacelar y ocluir la luz del túbulo y generar la obstrucción tubular, ¿cierto? Muy bien, entonces cuando ocurre estos mecanismos, fíjense, puede ocurrir lo siguiente. Al comienzo de la clase dijimos de que una de las causas de injuria renal aguda es causas pre-renales, y dijimos de que ahí eso puede estar relacionado con la hipovolemia, ¿cierto? Cuando hay hipovolemia, por ejemplo, cuando una persona tiene diarrea, tiene pérdidas hídricas, tiene sangrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hasta ahí yo podría hablar de una causa pre-renal. Esta misma causa pre-renal de hipovolemia se puede transformar o llegar a ser una causa de injuria renal aguda intrínseca. O sea, desde pre-renal evoluciona a injuria renal aguda intrínseca, específicamente necrosis tubular aguda isquémica. O sea, el daño inicialmente empieza como pre-renal y luego se extiende o se manifiesta finalmente como necrosis tubular aguda isquémica. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando esta persona que tiene hipovolemia por sangrado o pérdidas hídricas no recibe, por ejemplo, tratamiento o porque su enfermedad es muy severa, ¿cierto? Por ejemplo, el cólera es severo, ¿cierto? Tiene una gran pérdida de cámaras diarreicas en forma abundante. Entonces, por la misma enfermedad, se deshidrata y desde pre-renal fácilmente llega hasta necrosis tubular aguda isquémica. O un paciente que sangra y no se atiende, de la misma forma llegará a necrosis tubular aguda isquémica. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tratara acá la pre-renal, ya no sucedería todo este mecanismo. Acá está escrito todo para que se entienda cuál es el continuo fisiopatológico en todo el proceso. O sea, de la necrosis tubular aguda isquémica, que empieza desde pre-renal, luego se inicia el daño, se desorganiza el túbulo y por la hipoxia, se extiende por la inflamación, se mantiene, y acá el paciente puede incluso estar en anuria o requerir diálisis, y finalmente, ¿qué es lo que pasará con el túbulo? Tiene capacidad de reparación o de regeneración tubular. En todo este proceso incluso se puede demorar hasta 4 o 6 semanas en algunos pacientes para que reaccione y se regenere el riñón, ¿ya? Y una de las primeras funciones que incluso se va a recuperar es la diuresis, luego ya bajará la creatinina, etc., ¿no? Muy bien, entonces lo mismo estamos viendo acá, el túbulo normal se injuria, pierde todas sus características, algunas células entran en apoptosis, otras en necrosis, pero luego fíjense que tiene capacidad de
regeneración tubular, ¿no? Especialmente en una persona adulta sana. Entonces acá está el daño que se produce en el riñón, un porcentaje entra en apoptosis y otro porcentaje, por si acaso, que no es el más importante, entra en necrosis, pese a que el nombre del diagnóstico es necrosis tubular aguda isquémica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay necrosis? Miren, varios mecanismos de la necrosis. Uno de ellos es por la síntesis de sustancias reactivas de oxígeno que siempre habrá cuando hay hipoxia. Se oxida todo aquello que tiene a su alrededor, proteínas, lípidos, y genera necrosis. Y otro de estos que ustedes ya lo conocen es cuando se libera el calcio, ¿cierto? Y ya explicamos en otra clase que no podría estar incrementado libremente en el citosol, ¿cierto? Y si se incrementa va a generar activación de proteasas, degradación del DNA, etcétera, y finalmente necrosis. Y hemos hablado de la inflamación, y en efecto, ¿por qué hay inflamación? Porque interviene tanto la inmunidad innata como la adaptativa. La innata, recordando el toll receptor, que favorece justamente el reconocimiento de estas moléculas de daño, ¿no? Los DAMPs. Entonces hay una interacción entre las moléculas de adhesión, se activa la sustancia reactiva de oxígeno, participa la célula dendrítica, que es la receptora de antígeno, y por eso es que al final vemos esto, ¿no? Miren, hay un componente tubular, pero también hay un componente inflamatorio. Participa tanto la inmunidad innata, como acá está el componente de los macrófagos, como también la inmunidad adquirida, ¿no? Entonces por eso la célula dendrítica finalmente lo presentará a la célula T, como estamos viendo acá. Entonces existe una llegada, una afluencia de todos estos componentes inflamatorios, y habrá entonces daño inflamatorio, daño tubular y también daño vascular, ¿ya? Entonces hay una triada, finalmente es lo que vemos en la necrosis tubular aguda. Entonces hay vasoconstricción, hay daño tubular, ¿cierto? Puede ser reversible, como normalmente es, ¿cierto? Se regenera finalmente el riñón, o puede ser irreversible. Hay un mecanismo que no había mencionado acá, hay que mencionarlo, ¿verdad? Que es, en cuanto al daño tubular, que es el mecanismo de feedback tubulo-glomerular, que tiene que ver también en la fisiopatología. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que como consecuencia del daño tubular hipóxico, ¿ya? Ustedes recuerdan que el túbulo proximal normalmente, ¿qué capta? Sodio, ¿cierto? Entonces, si está dañado, como ya lo han visto, ya no va a captar sodio, no reabsorbe. Y por lo tanto, llegará más sodio al túbulo distal a la mácula densa. Si ustedes recuerdan, ahí se activa el feedback túbulo glomerular. Cuando le llega más carga de sal a la mácula densa, ¿qué es lo que hace la arteriola aferente? Se vasoconstricge, ¿cierto? Normal. En condiciones normales, ¿ya? Cuando a una persona le llega menos sal, ¿qué es lo que hace la arteriola aferente? Se vasodilata, ¿cierto? Compensar y no se reduzca el filtrado. Y si es lo contrario, si tiene hipervolemia, se vasoconstricge. Aquí fisiopatológicamente, al llegarle más sodio, se malinterpreta como que estuviera hiperfiltrándose, ¿cierto? Y por lo tanto se va a vasoconstricción. Solo que en este caso la vasoconstricción va a agravar el proceso de isquemia. El feedback en este caso agrava el patrón de NTR. ¿Ok? La obstrucción de los cilindros, como ya dijimos, y el daño irreversible que también podría ocurrir en algunos pacientes como los ancianos, finalmente queda ya en insuficiencia renal. Para terminar esto acá, finalmente que reduce el filtrado, hay que agregar acá solamente el mecanismo inflamatorio, como lo están viendo ahí, moléculas de adhesión celular que permite la llegada de estas células inflamatorias o sustancias reactivas de oxígeno que finalmente liberan citocinas. Eso lo dejo solamente para que lo estudien después, cuáles son las maquinasas. ¿Cuáles son las complicaciones de la insuficiencia renal aguda? Una es que si ya no filtra, se va a retener las sustancias, entre ellas nitrogenadas, y habrá también uremia. Si no se elimina la carga ácida, habrá acidosis y habrá sobrecarga de volumen si es que el paciente al caer el filtrado no tendrá diuresis, ¿cierto? Entonces esto puede producir inflamación. La acidosis puede producir a su vez vasodilatación. La inflamación, recuérdense del estado proinflamatorio de la sepsis que genera vasodilatación, también se explica con este mecanismo. Y la sobrecarga de volumen que puede producir falla cardíaca, ¿cierto? Si hay falla cardíaca y hay la vasodilatación con la resistencia muscular periférica disminuida, que es lo que finalmente se puede producir, ¿cierto? Muy bien. Es una forma de clasificar la insuficiencia renal aguda, ¿okay? Que eran los criterios del rifle, pero ya les digo de que la más importante es la inicial de 0,3.
Y esto es el estado evolutivo de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Acá está la muerte y acá está el paciente normal. En algún momento el filtrado glomerular cae, ¿cierto? ¿Y cómo lo identificamos? Con la elevación de la creatinina, ¿cierto? Nosotros en realidad quisiéramos identificarlo más precozmente, cuando recién se está instalando el daño, porque a veces lo reconocemos ya un poco tardíamente, es como el infarto. Cuando una persona tiene un infarto, ¿cómo se reconoce? Con la troponina, cuando ya hay daño isquémico, ¿cierto? Pero no esperamos que se reduzca el gasto cardíaco para recién decir que se ha infartado, ¿cierto? Igual acá, nosotros no tenemos un biomarcador previo antes de que se reduzca el filtrado glomerular para recién diagnosticar insuficiencia renal. Claro que hay algunos marcadores, como están viendo acá, que me permiten reconocer el daño, como este de acá, que es el más estudiado, que es el N-GAL, que deriva de los neutrófilos y que también se incrementa en la insuficiencia renal. Sin embargo, todavía no está del todo extendido su utilización en la práctica hospitalaria. Dijimos que había que diferenciar, ok, en continuo, ¿no? Empieza con daño perirenal y luego puede evolucionar a NTA, ¿cierto? ¿Cómo diferencio si el paciente está en uno o en el otro? Hay algunos indicadores. Por ejemplo, si el paciente tiene todavía daño perirenal, ¿qué significa? Que su túbulo todavía compensa, o sea, reabsorbe agua y reabsorbe sodio, y por lo tanto, ¿cómo estará el sodio urinario? Estará reducido. Si ya se instaló el daño tubular, ¿cómo estará aquí en este caso del NTA? El sodio urinario estará aumentando. Igual es acá, cuando la persona tiene daño perirenal y todavía compensa, si reabsorbe agua, ¿cómo estará la osmolaridad? Aumentada en orina. Pero si ya hay daño tubular, la osmolaridad estará reducida. Y esta prueba, que es la prueba más importante para diferenciar ambos, es el FENA, que tenía el caso clínico al comienzo. Entonces, la excreción fraccionada de sodio, ¿cómo estará? Si es que el paciente todavía compensa y reabsorbe sodio, estará disminuido menos de 1 en el prerenal, y si ya tiene NTA establecido, estará más de 1. Finalmente, miren, también la urea y la creatinina. Ambos son productos nitrogenados que se incrementan en insuficiencia renal aguda. Pero el que se incrementará más en el daño perirenal será la urea que la creatinina, y por eso la relación urea-creatinina es mayor de 20 a 1. Muy bien. Finalmente, eso es en cuanto a la necrosis tubular aguda isquémica, que es el mecanismo fisiopatológico más importante que se estudia. Otro será el relacionado a la sepsis. Fíjense que la sepsis también produce falla renal aguda, es muy frecuente. El 23% de pacientes con sepsis severa tiene insuficiencia renal aguda, y 1 de cada 2 pacientes con shock séptico tiene insuficiencia renal aguda. Los mecanismos fisiopatológicos acá son un poco diferentes. Fíjense, está medido por la vasodilatación sistémica, ahí se compromete la microcirculación por la formación de microtrombos, y esto puede llevar a insuficiencia renal aguda. Y otro mecanismo muy bien estudiado es este de acá. Miren, acá tiene la arteriola aferente y eferente y el glomérulo, ¿cierto? Cuando hay shock séptico, ¿qué cosa habíamos dicho? Que hay vasodilatación, ¿cierto? Porque la resistencia vascular periférica está disminuyendo. En efecto, es lo que estamos viendo acá. Se vasodilata tanto la arteriola aferente como la eferente, solo que se vasodilata más aún la eferente. Si se vasodilata más la eferente, entonces egresa más de lo que ingresa, y por lo tanto aquí la presión cae y el filtrado también cae. Eso es lo que pasaría en modelos experimentales, como se ha descrito en los pacientes que tienen sepsis y insuficiencia renal aguda. Muy bien, y para terminar, estas son las otras causas que dijimos. Ya no estamos hablando de la NTA, sino por la nefrotoxicidad por depósito de pigmentos, hemoglobina, mioglobulina. Acá lo principal que fisiopatología a subrayar es que ambos generan obstrucción tubular, daño exógeno por antibióticos, por el contraste. Miren, este es el efecto por el contraste, que también, fíjense que también va a confluir en la vasoconstricción, ¿ok? También va a generar daños directos, o sea, puede generar daños hemodinámicos en cuanto a vasoconstricción, o daños nefrotóxicos directos, que es el daño tubular, ¿no? Y en ambos ya lo hemos explicado cuál sería el mecanismo. Finalmente, los fármacos. ¿Por qué los fármacos también pueden generar insuficiencia renal aguda? ¿Por qué un antiinflamatorio puede generar insuficiencia renal aguda? Porque al inhibir la ciclooxigenasa evita la liberación de prostaglandinas. ¿Y qué es lo que hacía la prostaglandina aquí a este nivel? Vasodilatación, ¿cierto? De la arteriola aferente. Al no sintetizarse, entonces se va a reducir la perfusión por la arteriola aferente.
Y el otro mecanismo es el IECA. El IECA, ¿qué es lo que hace? Inhibe la enzima convertidora de angiotensina, no se produce angiotensina 2. La angiotensina 2 normalmente, ¿qué hace? Vaso constrictora tanto en la aferente como en la eferente, pero predominantemente en la eferente. Entonces, si yo la bloqueo, ya no se va a comprimir la eferente y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Esto. Se vasodilata más la eferente y por lo tanto ingresa más de lo que ingresa. Y por lo tanto, la presión del glomérulo cae y el filtrado también. Entonces, ambos medicamentos en potencia podrían producir insuficiencia renal aguda. ¿Cuándo será esto más elocuente? Cuando si por ejemplo la persona justo tiene hipovolemia, deshidratación, que ya de por sí reduce el filtrado, y usted justo le agrega un antiinflamatorio, justo le agrega un IECA, ahí estarían sumando y agravando procesos. ¿Ok? Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Ok, eso sería.